Buenos días, mis queridos niños. Les saluda su profesora Janet. Les doy la bienvenida al curso de comunicación. Nuestro tema para el día de hoy es clases de sujeto. El día de hoy, niños, identificaremos las clases de sujeto en diversas oraciones. Vamos a iniciar, niños, leyendo el siguiente texto. La fiesta en la selva. Los animales de la selva decidieron festejar el cumpleaños del elefante Dante. El león Ramón trajo los dulces y bocadillos. La jirafa Rafa se encargó de la piñata y la colgó en una palmera. La tigresa Vanessa decoró el lugar con flores de hermosos colores e iluminó la fiesta con sus amigas luciérnagas. Dante llegó a la fiesta muy feliz. Todos se divirtieron. Observen atentamente, niños, el texto. Como ustedes pueden observar, hay palabras, hay frases que están subrayadas. ¿Cómo se llaman los elementos que están subrayados? Muy bien, niños, como han podido apreciar, las frases que están subrayadas son los sujetos de las oraciones. Y hoy aprenderemos sobre las clases de sujeto. Vamos a iniciar, niños, definiendo qué es el sujeto. El sujeto menciona a la persona, animal o cosa de quien se habla. El sujeto, niños, realiza la acción del verbo dentro de la oración. Por ejemplo, niños, en la siguiente oración. El profesor enseña villancicos a sus alumnos. En esta oración, niños, lo primero que tenemos que identificar es el verbo, porque a raíz de eso vamos a poder identificar el sujeto y el predicado. En este caso, el verbo vendría a ser enseña. Del verbo enseñar, primera conjugación. ¿Quién enseña? Mi sujeto vendría a ser el profesor. Pero ¿cómo yo identifico? ¿Cómo yo reconozco el sujeto dentro de la oración? Muy buena pregunta, niños. Para poder identificar, para poder reconocer el sujeto dentro de la oración, nosotros realizamos las siguientes preguntas. ¿Quién más el verbo? ¿Quiénes más el verbo? ¿Y qué más el verbo? ¿Quién cuando te habla de una manera singular? ¿Quién es cuando está hablando de una manera plural? ¿Y qué cuando está haciendo referencia de un objeto? Entonces, realizando estas interrogantes, nosotros vamos a poder reconocer el sujeto. A continuación, niños, veamos algunos ejemplos para poder entender mejor, ¿no? En el primer ejemplo nos dice, la lámpara estaba sin bombilla. Lo primero que tenemos que identificar, niños, es el verbo. En este caso, el verbo vendría a ser estaba, del verbo estar. Entonces, le pregunto al verbo, ¿no? Vamos a preguntarle al verbo, ¿qué más el verbo? La pregunta sería de la siguiente manera. ¿Qué estaba sin bombilla? Mis sujetos vendría a ser la lámpara, ¿no? Muy bien. Vamos con el segundo ejemplo. Los estudiantes estudian con entusiasmo. Lo primero que tengo que hacer es identificar el verbo. En este caso, mi verbo vendría a ser estudian, del verbo estudiar, primera conjugación, ¿no? Entonces le pregunto al verbo, ¿quiénes? ¿Por qué? Porque me está hablando de una manera plural, ¿no? Entonces, ¿quiénes más el verbo? ¿Quiénes estudian? ¿Quiénes estudian? Los estudiantes, ¿no? Entonces mi respuesta, mi sujeto vendría a ser los estudiantes. Muy bien, veamos el siguiente ejemplo. La niña juega baloncesto muy bien. Lo primero, niños, identifico el verbo. En este caso el verbo es juega, del verbo jugar. Le pregunto al verbo, ¿quién más el verbo? ¿Quién juega? La niña. Entonces mi sujeto vendría a ser la niña. Entonces de esta manera, niños, nosotros vamos a
reconocer el sujeto dentro de la oración, realizando las siguientes preguntas. ¿Quién más el verbo? ¿Quién es más el verbo? ¿Y qué más el verbo? A continuación, niños, vamos a ver las clases de sujeto. Vamos a iniciar con el sujeto expreso. Y nos dice que el sujeto expreso está presente en la oración, puede ser identificado mediante las preguntas de reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, niños, entonces, en las oraciones que anteriormente nosotros hemos identificado, esas oraciones vendrían a ser sujeto expreso. ¿Por qué? Porque el sujeto estaba presente en la oración. Cuando nosotros estábamos realizando las preguntas de reconocimiento, el sujeto estaba presente en la oración, ¿no? Entonces, esas oraciones vendrían a ser sujeto expreso. ¿Por qué? Porque el sujeto expreso va a estar presente en la oración. Veamos el siguiente ejemplo. El alumno ganó la beca de inglés. En este caso, identifico mi verbo, ¿no? En este caso, el verbo vendría a ser ganó, del verbo ganar. ¿Quién ganó? El alumno. El alumno vendría a ser el sujeto. Entonces, esto es un sujeto expreso. ¿Por qué? Porque el sujeto está presente en la oración. Veamos algunos ejemplos más, niños. En el primer ejemplo nos dice, mis calificaciones fueron excelentes, ¿no? Entonces identifico primero mi verbo, ¿no? Entonces el verbo aquí es fueron. ¿Qué fueron excelentes? Mis calificaciones. Vendría a ser el sujeto. Entonces esto es un sujeto expreso. ¿Por qué? Porque el sujeto está presente en la oración. Veamos el siguiente ejemplo. Toda la vereda barrió la vecina. Primero, ¿qué tengo que hacer, niños? Muy bien, identificar el verbo. Entonces el verbo vendría a ser barrió, del verbo barrer, segunda conjugación. Le pregunto al verbo, ¿quién barrió? La vecina. La vecina vendría a ser mi sujeto. Entonces esto es un sujeto expreso. ¿Por qué? Porque el sujeto está dentro, en este caso está presente en la oración. En la siguiente oración, Juan y su hijo pescan en el río. Entonces lo primero que tengo que hacer, identificar el verbo. El verbo aquí es pescan, del verbo pescar. Le pregunto al verbo, ¿quiénes pescan? Juan y su hijo. Vendría a ser mi sujeto, ¿no? Muy bien, entonces estos ejemplos son sujeto expreso. ¿Por qué? Porque el sujeto está presente en la oración. Recuerden, niños, cuando el sujeto está presente en la oración, es un sujeto expreso. Ahora, vamos a ver la otra clase de sujeto. En este caso, el sujeto tácito. Y nos dice que el sujeto tácito es cuando el sujeto no está presente en la oración, ya es lo opuesto, ¿no? En el sujeto tácito, el sujeto no está presente en la oración, pero se sobreentiende de quién se está hablando. Y para encontrarlo, nosotros vamos a pedir ayuda ¿a quién? A los pronombres, ¿no? Por ejemplo, en esta oración, pediremos gaseosa helada. ¿No? Lo primero que tengo que hacer, identificar el verbo. En este caso el verbo es pediremos, ¿no? Del verbo pedir. Entonces, una vez identificado el verbo, yo realizo las siguientes preguntas. ¿Quiénes? ¿Por qué? Porque me está hablando de manera plural. ¿Quiénes pedirán? ¿Tengo respuesta aquí, niños? No, no tengo respuesta, ¿no? Pero se sobreentiende de que alguien está realizando esta acción, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes pedirán? Nosotros, nosotros o nosotras. ¿Por qué? Porque me está hablando de una manera plural. Entonces, en este caso, el verbo pediremos está de manera plural, ¿no? Entonces, el sujeto tácito, niños,
es aquel sujeto que no está presente en la oración, pero se sobreentiende de quién o de quiénes me está hablando. Veamos algunos ejemplos más, niños. Aquí, en este ejemplo, aprobé todos los exámenes, ¿no? Entonces, primero, ¿qué hago? Identifico el verbo aprobé, del verbo aprobar. Luego, realizo la siguiente pregunta. ¿Quién más el verbo? ¿Quién aprobó? ¿Hay respuesta, niños? No, no hay respuesta, pero se sobreentiende a quién se está refiriendo, ¿es cierto? En este caso, entonces, sería el pronombre yo. Yo aprobé todos los exámenes, ¿no? Este es un sujeto tácito. ¿Por qué? Porque el sujeto no está presente en la oración. Veamos el siguiente ejemplo, niños. Pescan en el río. De la misma manera, aquí el verbo vendría a ser pescan, del verbo pescar, ¿no? Entonces al verbo le pregunto, ¿quiénes más el verbo? ¿Quiénes pescan en el río? ¿Quiénes pescan, niños? ¿Hay respuesta? No, no hay respuesta ahí, pero ya nosotros nos da a entender a quiénes se está refiriendo. Entonces, podría ser ellos o ellas, ¿no? Entonces, esta oración presenta un sujeto tácito. ¿Por qué? Porque el sujeto no está presente en la oración, pero se sobreentiende a quienes se está refiriendo, niños. Muy bien, niños. Entonces, niños, eso sería todo en cuanto a la clase del día de hoy. Ahora vamos a reflexionar sobre nuestros aprendizajes. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Hemos aprendido el sujeto y las clases de sujeto, ¿no? En este caso, dos clases de sujeto, tácito y expreso. ¿Cómo hemos aprendido? A través de la información, a través de la investigación que ustedes, niños, vienen realizando. ¿Para qué nos servirá lo que hemos aprendido? ¿Qué podemos hacer para aprender más? Estas dos interrogantes, niños, me lo van a responder en la asesoría de la tarde. Cuídense mucho, niños. Muchas gracias por su atención. Nos encontramos en la asesoría de la tarde. Cuídense mucho, niños.